El versículo que nadie predica. Muchos buscan pasajes bíblicos que fortalezcan la fe y ofrezcan consuelo. Sin embargo, existe un versículo que casi nunca se aborda en los sermones, quizás por causar extrañeza o incomodidad. Este versículo se encuentra en el libro de Amós y expone una verdad profunda que puede cambiar nuestra manera de ver la esperanza y el juicio. Hoy, vamos a recorrer toda la historia de las Escrituras para entenderlo mejor. No habrá invenciones ni añadidos fuera de la Biblia, solo una narrativa envolvente basada en el texto sagrado. Abre el corazón para un viaje intenso por las palabras divinas y descubre por qué este versículo es tan poco mencionado. El surgimiento de la alerta de Amós. El profeta Amós vivió en una época de prosperidad para Israel, pero también de idolatría e injusticias sociales. No era un sacerdote ni un escriba, sino un hombre sencillo que apacentaba rebaños y cuidaba sicómoros. Dios lo eligió para traer una alerta severa contra la arrogancia y la corrupción que reinaban en el reino del norte. El pueblo confiaba en rituales vacíos y creía que el día del Señor traería solo alegría. Pero Amós recibió un mensaje diferente. La profecía de Amós destacaba la necesidad de rectitud, conversión genuina y la búsqueda de la justicia en medio de denuncias contra la opresión de los pobres y la hipocresía en los cultos. El versículo que casi nadie predica dice: «Ay de los que desean el día del Señor». ¿Para qué lo desean? El día del Señor será de tinieblas y no de luz. Esta sentencia es tan fuerte que desconcierta a quien la lee. Muchos prefieren ignorar esta advertencia, tal vez porque rompe con las expectativas sobre momentos de gloria. En aquella época, existía la idea de que el día del Señor sería un evento de liberación y triunfo para Israel, pero Amós revela que sin arrepentimiento y obediencia, ese día significaría juicio. No había espacio para falsas esperanzas construidas sobre prácticas religiosas vacías. Hasta hoy, este versículo nos cuestiona qué buscamos realmente cuando deseamos el cumplimiento de las promesas divinas. ¿Estamos listos para la santidad que Dios requiere? Reflexión histórica. Para comprender esta alerta, necesitamos volver al principio. Génesis describe la creación de todas las cosas y la manera en que Dios colocó al ser humano en un jardín perfecto. Dios vio que todo lo que había creado era bueno. Adán y Eva disfrutaban de comunión plena con el Creador hasta el momento en que se dejaron seducir por la desobediencia. Este acto de rebeldía inauguró un ciclo de distanciamiento que influyó en todas las generaciones siguientes. El pecado, a partir de ese instante, pasó a formar parte de la realidad humana. La tierra se vio manchada por violencia y maldad, como muestra la historia de Caín y Abel. Con el tiempo, las personas se multiplicaron y la perversidad se extendió. Génesis relata cómo Dios decretó el diluvio como una forma de reiniciar a la humanidad, preservando solo a Noé y su familia. Sin embargo, incluso después de este reinicio, el corazón humano continuó inclinado al error. Toda la narrativa del Antiguo Testamento involucra la lucha entre una alianza ofrecida por Dios y la infidelidad del pueblo. Entender este trasfondo es esencial para percibir por qué la alerta de Amós es tan significativa. Dios siempre buscó una relación sincera con Israel, pero repetidas veces se alejaron. El día del Señor anunciado por los profetas no sería solo un día de regocijo automático para quienes se autodenominan pueblo de Dios, pues el Altísimo es justo y quiere sinceridad. La alianza
y la promesa. Después del diluvio, Dios eligió a Abraham para iniciar una historia de fe y de promesa que marcaría profundamente la trayectoria de Israel. En Génesis, Dios le dice a Abraham que lo haría una gran nación, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esta alianza involucraría a un pueblo que debía ser luz para las demás naciones, un canal de bendición que reflejara la gloria divina. Abraham obedeció el llamado, salió de su tierra y partió sin saber exactamente hacia dónde iba. Incluso, enfrentando desafíos como el largo periodo de espera por el hijo prometido, se mantuvo confiado. Cuando finalmente nació Isaac, la fidelidad de Dios quedó aún más evidente. Sin embargo, con el paso de las generaciones, los descendientes de Abraham no siempre permanecieron fieles. Hubo momentos de fidelidad, pero también innumerables episodios de idolatría y desobediencia. Aún así, la promesa divina seguía firme, señalando que el Altísimo actuaría en la historia de la descendencia de Abraham. Vendría el Mesías, la esperanza de salvación para la humanidad. La profecía de Amós. Siglos después, Amós actuó como profeta, cuando el pueblo ya estaba establecido en Israel. Sin embargo, la alianza exigía compromiso. No bastaba con tener a Abraham como padre biológico. Era necesario tener la misma fe, obediencia y humildad que marcaron al patriarca. Este desajuste entre la forma en que vivía Israel y lo que Dios esperaba pavimentó el camino para el severo anuncio de Amós. Después de Abraham, Isaac y Jacob, la nación creció y se volvió numerosa en Egipto. Dios levantó a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud y guiarlo hacia la tierra prometida. Durante esta travesía, la ley fue entregada en el Sinaí, estableciendo los mandamientos que regirían la vida social y espiritual de Israel. Incluso después de llegar a Canaán, comenzó una nueva fase en la cual el pueblo pasó a ser gobernado por jueces y luego por reyes. En este periodo monárquico, surgieron profetas que clamaban por la fidelidad y la justicia. Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías y otros innumerables mensajeros eran levantados en tiempos de crisis moral. Amós se encuentra entre ellos con la misión de advertir al reino del norte respecto a sus pecados. Su libro no es largo, pero el mensaje que trae es directo y cortante. Él señalaba la hipocresía en los sacrificios, la explotación de los necesitados y la falsa sensación de seguridad que dominaba al pueblo. Hablaba de manera clara sobre el engaño de depositar confianza en un día del Señor lleno de gloria y sin consecuencias para el pecado. El argumento era que la rectitud no se expresaba en meras tradiciones exteriores, sino en corazones transformados. El papel de la santidad. La santidad significa separación del pecado y dedicación completa a Dios. En la historia bíblica, vemos repetidamente la exhortación: sean santos, porque yo soy santo. El pueblo de Israel fue llamado para ser un pueblo santo y distinto de las prácticas paganas. En Levítico, Deuteronomio y en buena parte de los escritos del Antiguo Testamento, la santidad no era solo un conjunto de reglas, sino la condición para mantenerse cerca del Creador. Amós, al señalar el día del Señor como tinieblas, muestra que no basta con tener una etiqueta de pueblo de Dios. Sin santidad, ese día traería desgracia en lugar de alegría. Esta alerta sacude a quienes piensan que el simple hecho de pertenecer a una tradición religiosa garantiza bendición. La santidad está ligada a una vida de amor al prójimo y de comunión con Dios en cada detalle. No era algo restringido al templo o a los sacrificios, sino una postura integral de honestidad,
y rectitud. La persistencia de la misericordia. A pesar de las duras advertencias, hay una característica fundamental de Dios que aparece a lo largo de toda la Escritura. Él es misericordioso y lento para enojarse. Incluso en medio de las profecías de juicio, percibimos la oferta divina de perdón para quienes se arrepienten. Muchos profetas, incluido Amós, dejan ver la esperanza de que el Señor restaure a Israel si hay un retorno sincero. El mayor ejemplo de esta misericordia aparece en varios pasajes, como en el libro de Jonás, donde Dios decide no destruir Nínive después de que la ciudad se humilla en ayuno y arrepentimiento. Este principio permea toda la historia bíblica. Siempre que el pueblo se vuelve a Dios, Él lo recibe con brazos abiertos. Con Amós no sería diferente. Por más que anunciara destrucción, también revelaba la posibilidad de buscar a Dios. La trayectoria de Israel. La trayectoria de Israel fue marcada por reyes que se desviaron, pero también por algunos que buscaron a Dios de todo corazón. Josías fue uno de ellos. Al encontrar el libro de la ley, promovió una reforma espiritual en Judá. Ezequías igualmente se destacó al devolver la adoración genuina y destruir ídolos. Estos ejemplos muestran que incluso cuando todo parecía corrompido, había posibilidad de cambio. Amós no cita directamente a estos reyes, pues se centraba en el reino del norte, que tenía dinastías diferentes a Judá. Pero el principio permanece. Cuando gobernantes o líderes llamaban al pueblo al arrepentimiento, Dios respondía. Esto queda claro a lo largo de los libros de Reyes y Crónicas. Cuando el pueblo se rendía, había una renovación de la alianza. Sin embargo, en las tierras del norte, el pueblo no escuchaba a Amós. Continuaban confiando en sacrificios que no reflejaban una vida transformada. Rechazaban las palabras del profeta, considerándolo un hombre molesto. Pero la historia registraría que más tarde, el reino del norte realmente cayó ante los asirios, evidenciando que el día del Señor trae consecuencias serias para quienes ignoran la justicia. Ninguna unción aparente exime a las personas de la responsabilidad de vivir conforme a la voluntad divina. El día del Señor en la profecía. A lo largo del Antiguo Testamento, el día del Señor se menciona en libros como Joel, Isaías, Sofonías y Malaquías. Cada uno trae tonos de esperanza y de advertencia, mostrando que el día de Dios es un tiempo de ajuste de cuentas, pero también de liberación para quienes lo buscan. En Joel, por ejemplo, se habla de un derramamiento del Espíritu y, al mismo tiempo, de un ejército invasor que traería destrucción. En Isaías, hay referencias a la futura restauración, pero igualmente hay alertas sobre el juicio. Esta dualidad refleja la justicia y la misericordia divinas. Para quienes se someten, el día puede ser el cumplimiento de todas las promesas. Para quienes permanecen en la dureza de corazón, será un tiempo de aflicción. Amós se concentra más en el lado del castigo, pues predicaba a un pueblo convencido de que estaría inmune. Necesitaba desmantelar esta falsa seguridad. La Biblia y el juicio. La Biblia no oculta la seriedad del juicio y al mismo tiempo no deja de anunciar la esperanza. Esta mezcla de temor y expectativa muestra a Dios como soberano, celoso y lleno de compasión. Pero la puerta para el favor divino es el arrepentimiento, no el orgullo. El versículo que nadie predica, por lo tanto, llama la atención sobre el riesgo de pensar que la simple formalidad del culto garantiza la bendición. La esencia siempre estuvo en el corazón y en la obediencia. La relevancia del mensaje de Amós. El mensaje de Amós sigue siendo relevante hoy.
Nos invita a examinar nuestra devoción. ¿Buscamos una relación verdadera con Dios o nos aferramos a rituales externos? Es esencial verificar si nuestra práctica religiosa se traduce en amor al prójimo, integridad y compromiso con la verdad. Debemos preguntarnos si no estamos adoptando una mentalidad triunfalista que pasa por alto la necesidad de corrección. Dios, en su bondad, puede bendecirnos en muchos ámbitos, pero esto no nos exime de vivir conforme a su palabra. El juicio divino y la fe. El juicio divino no es algo limitado al pasado, ni un asunto para temer únicamente en un futuro lejano. A lo largo de la historia, se ve que cada cosecha se vincula con lo que se ha sembrado. Las iglesias y comunidades cristianas de hoy ganan mucho al exponer todo el consejo de Dios sin omitir pasajes que enseñen disciplina y reverencia. Una fe madura no esquiva los capítulos más difíciles, sino que los ve como invitaciones al crecimiento. La verdad bíblica, aunque a veces dura, conduce a la verdadera libertad y al encuentro con la voluntad soberana de Dios. El Nuevo Testamento y el Día del Señor. El Nuevo Testamento habla del día de Cristo como la consumación del propósito divino, cuando Él volverá para buscar a los suyos y juzgar al mundo. Pedro afirma que vendrá como ladrón en la noche, sorprendiendo a quienes no estén alerta. Pablo explica que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los vivos serán llevados junto a Él. La advertencia de Amós sigue vigente. El día del Señor, comprendido ahora como la venida de Jesús, no será solo una fiesta universal. Únicamente quienes tienen una relación sincera con Él hallarán gozo eterno. Quienes viven con descuido, incluso declarándose cristianos, pueden recibir una sorpresa similar a la que experimentaron los israelitas que ignoraron las palabras de Amós. La urgencia del mensaje. La urgencia del mensaje permanece. Aunque ya no estemos en el reino del norte, lidiamos con tentaciones parecidas, orgullo, materialismo y falta de compasión. El día del Señor será glorioso para los que aman a Dios de verdad, pero puede transformarse en tinieblas para quienes se niegan a transitar la senda de la santidad. Por eso, el versículo que pocos predican se debe invocar con frecuencia, pues enfatiza la necesidad de vigilancia y comunión auténtica. La Biblia recalca que la fe genuina produce frutos visibles. Gálatas enumera el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Santiago destaca que la fe sin obras es estéril, y Jesús señala que conoceremos el árbol por su fruto. Todo esto concuerda con lo que Amós proclamó. No basta con hablar en nombre de Dios, es necesario demostrarlo a través de elecciones diarias. Una vida consagrada a Dios. Una vida consagrada a Dios no es perfecta, porque todos somos proclives a fallar, pero existe una búsqueda perseverante de rectitud y cercanía con el Creador. Esta perseverancia nos prepara para el encuentro final. Al comprender la seriedad y la belleza del día del Señor, tomamos con mayor responsabilidad las palabras bíblicas. No queremos vivir de apariencias, sino disfrutar la plenitud de caminar con Dios. En Israel, la gente creía que festividades y ofrendas les garantizaban el favor divino. Sin embargo, el profeta clamó que Dios rechazaba aquellos cultos vacíos. La coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos es primordial. La pregunta de Amós. La pregunta de Amós sigue vigente. ¿Por qué deseamos el día del Señor? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón?
Una de las notas más relevantes en toda la Escritura es que Dios se agrada de los humildes. En Proverbios leemos que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En los Evangelios, Cristo enseña que el mayor en el reino de Dios es quien se hace siervo. La arrogancia y la autosuficiencia del reino del norte resultaron decisivas para su caída. Cuando el pueblo se sentía tan seguro que se consideraba por encima del juicio, mostraba un corazón orgulloso. Amós enfrentó dicha altivez, dejando claro que la justicia divina no hace excepciones. Los humildes reconocen su condición, claman por perdón y rinden su vida a Dios. Ese es el camino a la misericordia y la restauración. La reverencia se revela en la adoración sincera y en el amor al prójimo, cumpliendo el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Conclusión. Hemos llegado al final de este recorrido por las Escrituras, viendo cómo la alerta de Amós se entreteje con toda la narrativa bíblica. El versículo que nadie predica no debe inquietarnos sin razón, sino llevarnos al arrepentimiento, a la santidad y a una comunión real con Dios. Resuena la verdad de que el Día del Señor no es una simple festividad para quienes viven de apariencias, sino una celebración gloriosa para quienes permanecen en comunión sincera con el Creador. Pese al tono de juicio, la esperanza brilla, porque el Dios que juzgó a Israel también envió a su Hijo para redimir al mundo. En Cristo obtenemos perdón y acceso al trono de la gracia. Sin embargo, este privilegio no implica la ausencia de responsabilidad. La alerta de Amós se mantiene vigente para toda generación que se juzgue inalcanzable. Mirando al futuro, somos conscientes de que Dios cumple sus promesas. Habrá un día en que Él juzgará a las naciones y establecerá su reino definitivo. Aquellos que lo busquen de corazón hallarán reposo eterno, pero quienes desprecien su justicia afrontarán el lado tenebroso del juicio. La elección está en nuestras manos, y la Biblia no oculta esta realidad. Que esta advertencia nos anime a examinar el corazón, enderezar el rumbo y abrazar la fe práctica que agrada al Señor. Si este contenido te ha sido de bendición, apóyanos dejando un like, compartiendo este video y suscribiéndote a Voz y Tranquilidad. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.